no es que la inteligencia artificial nos vaya a reemplazar un día o nos vaya a quitar el puesto de trabajo, sino más bien otra persona que sepa utilizar estas Exacto. herramientas digitales sí nos puede quitar. Claro. Exacto. ¿Quién dijo que la tecnología son solo metaversos, teléfonos, cables y una enorme cantidad de suscripciones que hay que pagar mes a mes? Geeks y Gadgets, un podcast en donde se habla de gadgets, gadgets y más gadgets. Ah, y también de empresarios sui generis, redes sociales polémicas y ciencia ficción para iniciados, pero eso sí, en tu idioma. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G.I.G. 20 años en el mundo de la tecnología. Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis G.I.G. Y sí, hace algunos días platicamos con Alejandro Preinfalk. ¿Quién es él? Es el director general de Siemens México. Una plática interesantísima. ¿Por qué? Porque hablamos de muchas tendencias como son los gemelos digitales, la inteligencia artificial, esto pero en las industrias, en las empresas más grandes. Y la verdad es que sí, honestamente te pido que le tengas paciencia porque va de menos a más. Y cierra de una manera increíble, entendiendo qué necesitamos, si la inteligencia artificial nos va a reemplazar o no, en fin, una gran plática con Alejandro, buenísima. Rápidamente te recuerdo, estamos dando cursos en distintas modalidades sobre inteligencia artificial y cómo aplicarla a la productividad y los negocios. El siguiente será el próximo 3 de agosto, pero si tú escuchas esto tarde, el siguiente será el 16 de agosto, así que vale la pena que te anotes. El primero es más básico, el segundo ya es más pro, así que creo que vas a aprovechar muchísimo. Así que ahora sí, los dejo con Alejandro Preinfalk. Geeks y Gadgets. Pues bueno, la verdad es que uno de los viajes que más me dio gusto durante el año pasado fue con Siemens. Estuvimos en Europa conociendo muchísimas tendencias, pero sobre todo muchas tendencias que se hablaban hacia consumo y que honestamente yo no les veía ni pies ni cabeza, pero que con Siemens bajan muy bien cómo se pueden utilizar todo este tipo de cosas para la industria. Me estoy refiriendo a todo el tema de gemelos digitales, metaverso y ahora pues con la adición de esta popularización de temas como inteligencia artificial o el uso de realidad mixta, pues creo que se dan muchas oportunidades para la industria. Y para platicarme de todo esto, está conmigo Alejandro Preinfalk, que es el CEO de Siemens en México y Latinoamérica, si más no recuerdo. Pero Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues encantado de estar aquí contigo, Luis, y tu auditorio. Temas muy interesantes que como Siemens estamos promoviendo para pues ayudar a las empresas a ser cada vez más digitales, más sustentables y temas muy interesantes que habilitan pues todo el ecosistema emprendedor y toda la industria a ser más productiva. La verdad es que hay muchos temas sobre la mesa. La verdad es que, vuelvo a repetir, a mí me encantó lo del gemelo digital y cómo lo mostraron. O sea, los ahorros que presenta tener un gemelo digital para una empresa, no sé, lo mostraron con el tema de Fórmula 1, pero la verdad es que se ve muy bien. Sin embargo, ahora ya que hay tantas cosas sobre la mesa, que se volvió popular OpenAI con ChatGPT, y que bueno, en este momento ya Elon Musk ya sacó su propia compañía con respecto a inteligencia artificial, y bueno, Apple hace unas semanas presenta su producto de realidad mixta. ¿Cómo ves toda esta mezcla de elementos que están en la industria y que honestamente seguramente están poniendo en duda a varios empresarios y a varios tomadores de decisiones? Mira, es fascinante lo que está pasando en el mundo tecnológico hoy en día. Es más, estamos en la época donde más cambios tecnológicos se han dado en la historia. Lo vemos a nivel personal, cómo impacta, como dice ChatGPT, el uso que tenemos del celular, redes sociales, cosas que están avanzando a un ritmo impresionante. Adopción de usuarios de nuevas plataformas por millones en cuestión de días. O sea, una revolución tecnológica. Y en el mundo industrial está pasando lo mismo, justamente con tecnologías como gemelo digital, como acabas de mencionar, Luis. Claro. Y que prácticamente la representación en el mundo virtual de un producto, de un proceso, de una fábrica, de una persona en el metaverso, ¿no? Metaverso es pues, el reflejo del mundo real en el mundo digital. Y para esto se utilizan muchísimas tecnologías que convergen para pues, lograr tener
herramientas adicionales que permitan ser más flexible, más eficiente, al final más competitivo y a la par más sustentable. Entonces, Claro. pues estamos en una época de transformación única y fascinante, Luis. Ahora, creo que el punto también importante, y creo que lo decías tú, nos permite ser más competitivos, pero creo que también se ha hablado mucho de las ventajas de estas tecnologías, que son tecnologías muy disruptivas, pero que al final, pues un poco en el concepto de todo esto es ahorro de tiempos. ¿Tiempos para qué? Pues para que los puedas utilizar en otras cosas que pueden ser vitales para tu compañía. Planeación, nuevos desarrollos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo ven ustedes de esta misma forma, Alejandro? Sí, totalmente, totalmente. Una de las cosas, de los beneficios importantes de la tecnología es ahorro de tiempo y dinero como consecuencia. Claro. En la industria, por ejemplo, venimos utilizando desde hace varios años inteligencia artificial generativa, Exacto. que es lo que justo el motor de ChatGPT para generar texto, pero nosotros en la industria, bueno, que salió en noviembre del año pasado, nosotros en la industria lo venimos utilizando con software Siemens de inteligencia artificial generativa desde hace muchos años, en donde, por ejemplo, tú le das parámetros al sistema de qué producto y con qué condiciones lo quieres diseñar. Por ejemplo, necesitas una nueva suspensión de un coche Sí. que aguante cierta presión, que tenga cierta robustez, cierto peso y además cierto costo. Y entonces el sistema, con este marco de referencia, te puede generar millones de combinaciones de materiales, de tamaños, de pesos, de costos, y lo simula en el mundo digital, en el mundo virtual o en el metaverso, digamos, Exacto. creando un gemelo digital de la suspensión del coche, por poner un ejemplo, y te da el diseño óptimo para esas condiciones de frontera que le pusiste. Y te lo da en cuestión de segundos. Entonces, cosa que si lo hubiera hecho una persona, primero no hubiéramos llegado al diseño óptimo exacto, tomando todas las condiciones de frontera que le damos. Además, nos hubiéramos tardado muchísimo. Y lo que venía pasando antes es que teníamos que construir los prototipos y probarlos en el mundo real. Y entonces imagínate el tiempo, el dinero que se necesita para estar construyendo y probando prototipos para darse cuenta que no era el diseño óptimo y volver para atrás y rediseñar. Y si hay varios departamentos de la empresa trabajando en el mismo diseño, todavía más eficiente se vuelve porque con este gemelo digital ya integra todos los expertos de la empresa y lo hace pues, de la manera óptima. Entonces ahorras muchísimo tiempo. Me pongo a pensar en estas notas que también se han dado de tanto de Jeff Bezos como de Elon Musk en cuanto a sus empresas pues de cohetes, ¿no? Este rollo de llegar a la luna y esta nueva carrera espacial. Y sobre todo el que ha tenido más accidentes es Elon Musk. De pronto se lanzan las naves no tripuladas y estallan, llegan a un punto y no han logrado la misión. Y yo, obviamente, y tú lo debes saber porque no le voy a enseñar el Padre Nuestro al Papa, pero me queda claro que seguramente ellos traían gemelos digitales y aún así tuvieron estas situaciones, ya enfrentaron el prototipo, en este caso ya naves generadas en un espacio real. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que al final quizá hubieran necesitado más prototipos para poder tener el resultado con el que lanzaron esas naves. Es decir, el gemelo digital sí reduce muchos de los pasos que puedes dar para poder obtener un objetivo en tu empresa. Veamos también ejemplos con bienes raíces, con construcciones, etcétera. O sea, creo que puede aplicarse en la industria en distintos niveles. Pero totalmente. Bueno, el ejemplo de la carrera espacial que dices. No sé si recuerdas hace unos años que la NASA lanzó un carrito que se llamaba Mars Rover. Claro. Para explorar Marte. Yo lo tenía en Lego. Bueno, pues mira, entonces ese carrito fue diseñado con software de digitalización Siemens, de simulación, para poder simular el entorno que se iba a encontrar el carrito en Marte. Y lo más crítico era el aterrizaje, o sea, que cuando cayera a la velocidad que tenía que caer en Marte, no se destruyera el carrito para que pudiera tomar muestras y mandar imágenes. Esto lo hicimos con nuestro software, trabajamos con la NASA para desarrollar el diseño óptimo y poderle dar las condiciones que requería para que fuera una misión exitosa. Y lo fue.
Lo fue en su momento. Entonces esto ya hace unos años que se logró en el mundo digital, con el gemelo digital del carrito, lo pudimos diseñar, pudimos hacer las pruebas aerodinámicas, térmicas, físicas del carrito en condiciones de Marte. O sea, imagínate, o sea, estamos hablando de altas de temperaturas. otro planeta, literalmente. Claro. Y fue una prueba exitosa. Asimismo, pues tenemos con toda la industria aeronáutica, tenemos gemelos digitales, estamos trabajando recientemente con una empresa que está desarrollando un prototipo para hacer vuelos a la atmósfera con globos aerostáticos, o sea, totalmente sustentables, y poder ofrecer para estudio y para turismo, pues imagínate hacer un viaje de globo aerostático, pero a la atmósfera, o sea, mucho más alto de lo que tenemos hoy en día. Entonces tenemos también gemelos digitales para este tipo de cosas. Ahorra muchísimo tiempo. Claro. Los milisegundos que se ahorra, que logra Red Bull sacar en cada vuelta en Fórmula 1, bueno, también trabajamos con ellos para hacer un diseño específico para cada una de las 23 pistas que corren al año, porque las pistas son diferentes, tienen diferente altura, peralte, temperatura, asfalto, y esos pequeños detalles hacen la diferencia de milisegundos en cada vuelta. Nosotros trabajamos con ellos pues, como empresa para diseñar los coches de una manera óptima. El otro ejemplo de gemelo digital impactante es el que pues, nos salvó la vida hace un par de años y bueno, y todavía hoy con el COVID. Claro. Trabajamos con las empresas farmacéuticas para usar gemelos digitales, inteligencia artificial, para llegar a la dosis adecuada de la vacuna del COVID en el 2020, cuando no existía. Bueno, y tú recuerdas que para lanzar una vacuna y poderla diseñar y liberar antes de COVID, pues nos tardábamos 10 años. Sí, O sea, nada más totalmente. imagínate en el 2020 que hubiéramos seguido con el método tradicional. No, seguiríamos encerrados. Vacunas de 10 años. O sea, todavía no tendríamos hoy una vacuna. Claro, Y entonces no era nada más diseñarla. O sea, entonces usamos nuestro sistema junto con las empresas farmacéuticas para llegar a la mezcla correcta, a la dosis adecuada y luego fabricarla. También trabajamos con las empresas para poder fabricar con altísimo grado de automatización las plantas requeridas para fabricar millones de dosis y luego distribuirlas a nivel mundial. Ahora, hay algo que quizá empresarios, gente que nos esté viendo, que nos esté escuchando, pues un poco pueda generar la duda, y es un poco en la estrategia de mostrarle a la gente los beneficios de un gemelo digital. Pues obviamente ese gemelo digital tiene que aludir a ciertos puntos de dolor, los cuales puedan obviamente ayudarle a entender, en este caso al empresario, al dueño, etcétera, cómo lo pueden ayudar y por qué este gemelo digital puede ser beneficioso para ellos. ¿Qué puntos de dolor son los que ustedes han detectado y obviamente que han generado una mayor adopción por parte de sus clientes? Mira, uno importantísimo que tenemos hoy en la mesa es sustentabilidad. O sea, tenemos un reto como humanidad de reducir emisiones de CO2 para mitigar el impacto al medio ambiente, el cambio climático, claro, que lo estamos viendo. O sea, el día más caliente de toda la historia de la humanidad fue este mes, fue el 3 de julio, en todo el mundo. Y estamos viendo los efectos. O sea, aquí mismo en México, pues estamos viviendo también, o sea, vivimos hace un par de semanas las épocas más calientes en todo el país. Y esto ya está teniendo impacto. Entonces tenemos una responsabilidad importante y a través de gemelos digitales podemos tener varios beneficios. Uno es hacer más con menos, o sea, menos impacto al medio ambiente a nivel de emisiones, pero también de lo que se llama como economía circular, o sea, poder reutilizar materias primas, poder alargar la vida útil de los productos, claro, poder evitar desperdicios y con eso ser más amigables con el medio ambiente. A la vez, pues ser más productivos. Tenemos casos de ahorro energético de arriba de 20%, ahorro de energía, ser más flexibles, o sea, en una misma línea de producción poder fabricar varios productos, no necesitas varias líneas como en el pasado.
y con esto ser más productivos y a la vez ser más sustentables. Entonces yo creo que calza perfecto para uno de los grandes retos que tenemos como humanidad hoy en día, claro, que es mitigar emisiones y en cierto punto un requerimiento, ¿no? En los distintos países, ¿no? Sí, es requerimiento en empresas, en países, y también nosotros como personas podemos tener mucho impacto, ¿no? Entonces empieza desde uno mismo y a través de la tecnología, ¿qué impacto podemos tener? Pues también, o sea, a nivel personal podemos ahorrar y podemos pues ser más eficientes, y a nivel empresa todavía más. Se potencia el impacto que podemos tener. Alejandro, una pregunta final y tiene que ver sobre todo con los procesos de implementación. Cuando yo hice uno que otro proyecto con la gente de SAP, siempre se hablaba de la implementación. Y en este caso, implementar un proceso de gemelo digital, pues ¿en qué consiste? O sea, ¿cómo arrancar? ¿Cómo verlo? ¿Cómo meterlo dentro de mi proceso, dentro de mi empresa, dentro de mi emprendimiento, etcétera? Mira, lo primero es la actitud. O sea, tomar conciencia de que necesitamos subirnos a la ola de la transformación digital y la transformación sustentable. No es un tema tecnológico en primera instancia, es un tema de liderazgo. Claro. Y es una decisión de modelo de negocio de empresa. Y después de esto, después de haber tomado la decisión, es importante asesoría, consultoría, o sea, acercarse a los expertos. Y en este caso, pues nosotros como Siemens trabajamos en esa labor junto con nuestro ecosistema. O sea, tenemos socios, partners, integradores, representantes que podemos en conjunto a dar esta asesoría y poder ir llevando al cliente de la mano, a la industria de la mano, de acuerdo a sus necesidades específicas. O sea, hablamos de un traje a la medida, porque cada empresa, dependiendo de su giro, dependiendo de su tamaño, va a tener diferentes requerimientos. Y entonces de lo que se trata es justamente tener un impacto al negocio y a los objetivos que tiene el cliente a través de la tecnología. Y es ahí donde nosotros podemos contribuir. Y a la par de esto, también generar el talento necesario para poder implementar estas soluciones de una manera exitosa. Porque pues no logramos nada teniendo la mejor tecnología si no tenemos la gente preparada. Y entonces por eso estamos preparando a miles de estudiantes. Ahora, qué bueno que dices eso, porque hay un miedo, sobre todo que este tipo de tecnologías pueden reemplazarnos. Y yo soy de la teoría que al revés. La gente que esté detrás tiene que estar preparada para incluso poder hacer lo que hace la inteligencia artificial, de tal manera que, pues obviamente, pueda entender cuando la inteligencia artificial, por ejemplo, comete un error. Mira, tema importantísimo. O sea, ¿qué va a pasar con el empleo a futuro? Se dice que en pocos años ya vamos a tener carreras y que hoy ni siquiera conocemos. Ya las vemos hoy en día en muchos roles nuevos que tenemos en las empresas. Yo pienso que no es que la inteligencia artificial nos vaya a reemplazar un día o nos vaya a quitar el puesto de trabajo, sino más bien otra persona que sepa utilizar estas herramientas digitales. Sí nos puede quitar. Exacto. Y entonces el reto está en aprendizaje de por vida. Tenemos que estar actualizados, tenemos que estar aprendiendo todos los días para poder estar vigentes en el mercado laboral y poder utilizar inteligentemente todas las tecnologías que se nos presentan en el día a día y poder sacar provecho y ser como personas y como empleados más valiosos, más eficientes. Mira, hay tanta emoción que hasta mi perro ladró. Alejandro Brainfuck, la verdad es que interesantísimo. Él es el CEO de Siemens en México, Centroamérica y el Caribe. Muchas gracias y espero que esta sea la primera de muchas charlas que tendremos. Muchas gracias. Encantado de platicar contigo, Luis, a la orden. Lástima, pero este episodio terminó. Pero mañana estaremos de vuelta con más gadgets y más tendencias digitales. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G.I.G. 20 años en el mundo de la tecnología.